La mañana se abrió sobre la ciudad como una promesa cumplida. El sol atravesó los rascacielos y bañó en oro las fachadas de vidrio. Los coches arrancaron en oleadas y los peatones cruzaron con la urgencia de quien tiene objetivos que alcanzar. En un piso alto, en una torre que parecía desafiar al cielo, Leonel Ricardo ya estaba en pie antes de que el reloj hubiera marcado las 6. No por costumbre de ricos que duermen tarde y amanecen tarde, sino por una disciplina nacida de años de esfuerzo. Levantarse temprano, revisar, decidir, actuar. La rutina matutina de Leonel no era ostentación, era maquinaria precisa. Primero, el café preparado con la misma concentración con la que dirigía una junta. La cafetera parecía entenderlo. El aroma era casi un ritual. Se miró en el espejo. El traje impecable, la corbata anudada con la mano que había aprendido a dominar el mundo financiero. Su rostro mostraba cicatrices de noches sin dormir y miradas al frente. No había frivolidad en su expresión, solo la calma de quien confía en su trabajo. Antes de salir, su mujer y sus hijos aún dormían. Besó la fotografía familiar en la repisa como quien pide permiso para ir a pelear en la arena de los negocios. Leonel no nació en la torre. Sus manos recordaban la textura del esfuerzo, la madera de un taller, el olor del aceite en una máquina, la respiración de la fábrica en la que empezó como aprendiz. Aquella infancia le había dado un valor que no se compra en bolsa, la convicción de que el sudor es la moneda de la dignidad. En su despacho los diplomas estaban alineados con orden casi religioso. Pero cuando miraba al horizonte desde su ventana, más le importaba el nombre de una calle donde una vez vendió herramientas que la gente necesitaba. El pasado era una brújula, y su fe un faro tenue pero constante. Creía que Dios le había dado talento y que su obligación era multiplicarlo con trabajo honesto. La empresa que dirigía era grande, contratos, alianzas, decisiones que movían a cientos. Leonel caminaba por los pasillos como por una ciudad propia. Lo saludaban con respeto, algunos con admiración y otros con la distancia que proviene de la envidia. Él conocía nombres y apellidos, sabía de qué barrios venían sus empleados y recordaba las historias que le pedían confianza. El joven que quería estudiar, la mujer que aspiraba a comprar la primera casa. No eran solo números para él, eran vidas entrelazadas con sus decisiones. Sin embargo, con el tiempo, la cercanía con el poder había comenzado a envolverlo en un aire diferente, uno donde la certeza de su triunfo se mezclaba con la tentación de creer que todo lo que tocaba se convertía en su fortuna personal. La jornada arrancó con una reunión estratégica. La sala de juntas olía a madera pulida y a decisiones que valían millones. Leonel tomó la palabra con la calma de quien ha estudiado cada variable hasta el detalle. Exponía, negociaba, hacía preguntas que dejaban al contrincante sin respiro. Sus palabras construían puentes, su firmeza caminos. Para él, cada contrato cerrado era la validación de noches de ahorros, sacrificios y renuncias. En el fondo, disfrutaba la admiración, pero no por vanidad vacía. La usaba como termómetro para medir el alcance de su obra. Tenía la certeza de que trabajar con excelencia abría puertas donde otros solo veían muros. Al salir, la ciudad parecía confiar en sus pasos. Se detuvo en un puesto de frutas para saludar al vendedor que años atrás le dio el primer crédito cuando nadie más apostaba. Leonel pagó con la naturalidad de quien conoce el valor de la reciprocidad. No guardaba su riqueza en cofres, la repartía en pequeñas acciones que mantenían viva la trama humana que lo había sostenido. Aún así, había gestos de distancia. Las mesas en las que se sentaba ahora eran de cristal y las conversaciones mediadas por un teléfono que nunca dejaba de sonar. Sus manos, acostumbradas al trabajo manual y luego a apretar manos de acuerdo, ahora manejaban cifras que cambiaban destinos. En un encuentro con socios extranjeros, la ambición tomó la forma elegante de proyección internacional. Abrir sucursales, diversificar inversiones, comprar competidores. Leonel veía el mapa con ojos de estratega. Su empresa crecería hasta convertir barrios en estaciones de prosperidad. Había un propósito legítimo en su visión: crear empleo, transformar economías locales, dar oportunidades. Pero entre los planes y los sueños se deslizaron decisiones que comenzaron a separar la fuente de su impulso. Algunos acuerdos necesarios para escalar exigían concesiones que chocaban con su antigua ética. No eran actos de maldad manifiesta, sino concesiones que la prisa del éxito convencía como inevitables. Regresó al despacho en la tarde con la sensación de un día bien aprovechado. El mobiliario, las obras de arte, el asistente que ya conocía sus hábitos, todo formaba una atmósfera que podía seducir a cualquiera. Leonel, sin embargo, no se permitió la complacencia. Revisó cuentas, firmó documentos y escuchó a quienes le pedían una oportunidad. Su fe por momentos era una frase ligera en su conversación. «Dios me ha dado fuerza para trabajar», decía con humildad,
y pedía luego que se orara por su equipo. Para él la oración no era sustituto del trabajo, sino su complemento, una petición de claridad para actuar con justicia y sabiduría. En la noche, cuando las luces de la ciudad se mezclaban con las de su piso, Leonel tomó un tiempo para caminar por la terraza. Observó cómo el mundo continuaba, ajeno al peso de sus decisiones. El éxito le había regalado confort. También le había dado una nueva soledad, no por falta de afecto, sino por la distancia que crea la altura. Sus amigos de antaño ya no llamaban con la misma frecuencia. Algunos eran ahora proveedores, otros competidores. La familia, siempre reservada y protectora, lo miraba con una mezcla de orgullo y timidez. Leonel no lo interpretó como abandono, sino como la consecuencia natural de su posición. Cuando el hombre sube, algunos se quedan atrás, otros se acercan por interés. Esa noche, en la calma de su despacho, una llamada interrumpió sus planes. Un socio, cuya voz usualmente cargaba con diplomacia, habló de una oportunidad que exigía rapidez. Una inversión que multiplicaría activos, pero que venía con términos opacos en jurisdicciones lejanas. La propuesta olía a riesgo, pero también a promesa. Leonel sintió el pulso acelerarse. Había algo en ese vértigo que le recordaba a los primeros años, cuando cualquier reto lo impulsaba a reinventarse. Tomó la decisión con la rapidez de quien confía en su intuición y en la capacidad de su equipo para mitigar lo desconocido. Firmó. No fue un acto de pura arrogancia ni de fe ciega. Fue la suma de confianza en su criterio y en la creencia de que, con trabajo y una pizca de providencia, las cosas podían convertirse en bendición. Antes de cerrar la jornada, alzó la mirada y murmuró una plegaria sencilla, como quien pide no protección contra el fracaso, sino lucidez para discernir entre lo conveniente y lo dañino. Fue una petición humilde, tal vez la última que haría sin saber cuánto su vida estaba por cambiar. Pero lo que parecía un paso más hacia la expansión fue la primera ficha en una jugada que lo dejaría sin tablero. Apenas 2 semanas después, las tarjetas comenzaron a moverse en silencio. Informes financieros con cifras maquilladas, socios que ocultaban cláusulas, mercados que reaccionaban con frialdad. Lo que nadie sospechaba aún era que las decisiones tomadas en salas cerradas, con la mejor intención o con la urgencia de crecer, podían volverse en contra como tempestades imprevistas. Leonel, hombre de trabajo y fe, pronto descubriría que incluso la fortaleza del esfuerzo puede verse puesta a prueba por la fragilidad de los lazos humanos. Los días siguientes parecían normales, pero el aire en la oficina tenía un matiz distinto. Las miradas eran más cautas, los correos más extensos, las llamadas más urgentes. Leonel notaba la tensión sin comprender todavía su origen. Confiaba en la experiencia de su equipo, en la honestidad de sus socios y sobre todo en su propia capacidad para enderezar cualquier imprevisto. Durante años había convertido obstáculos en escalones. Creía que ese talento era su don más claro. Una mañana, mientras revisaba informes con su director financiero, algo le llamó la atención. Un número repetido en distintas cuentas, una suma que no encajaba con la realidad. Pidió explicaciones. El directivo balbuceó justificaciones sobre adelantos, inversiones cruzadas, movimientos temporales. Leonel no quedó satisfecho, pero aceptó el argumento. La confianza era su segundo idioma. Sin embargo, aquella cifra le rondó la cabeza durante todo el día como una sombra discreta. En la noche, al llegar a casa, su esposa lo recibió con una sonrisa cansada. La cena familiar era su refugio. Allí el empresario se convertía en esposo y padre. Su hijo menor le preguntó si realmente el dinero podía comprar tiempo. Leonel sonrió, sorprendido por la inocencia del cuestionamiento. «El dinero compra horas de trabajo ajeno, hijo», respondió, «pero el tiempo que realmente importa, ese lo da Dios». No sabía que aquella frase sería un eco en su memoria cuando el reloj comenzara a correr en su contra. Esa misma semana, un periódico financiero publicó un artículo ambiguo sobre irregularidades en compañías de inversión. No mencionaba nombres, pero los datos coincidían con operaciones en las que Leonel había participado. Al principio lo tomó con calma. En el mundo empresarial, los rumores eran como el viento. A veces soplaban, otras se disipaban. Sin embargo, el viento creció. Los clientes comenzaron a llamar. Los bancos pidieron aclaraciones. Los socios extranjeros dejaron de responder correos. Leonel reunió a su equipo. En la sala de juntas, las caras eran distintas. Donde antes había entusiasmo, ahora había miedo. Ordenó una auditoría interna, juró transparencia, prometió resolver cualquier irregularidad. Pero mientras hablaba, un asistente le pasó un sobre confidencial, una notificación oficial de investigación. El gobierno había iniciado una revisión de todas las operaciones vinculadas al consorcio. Esa noche no durmió. Caminó por su despacho con las luces apagadas, observando la ciudad desde el ventanal. Abajo, los autos continuaban su rutina, indiferentes a la tormenta que se avecinaba.
En su interior, un diálogo silencioso se levantó. ¿Dónde fallé? ¿En quién confié demasiado? ¿O acaso descuidé lo esencial? Leonel recordó los días en los que cada decisión pasaba por una oración, cuando pedía a Dios guía y claridad antes de firmar un contrato. Con el tiempo había cambiado la plegaria por la prisa, la fe por la estadística, el discernimiento por la confianza en sí mismo. No por maldad, sino por costumbre. El éxito, pensó, puede volverse un ruido que apaga la voz del alma. Al amanecer decidió actuar. Llamó a sus abogados, preparó documentos, se presentó ante las autoridades con serenidad. Su nombre, su reputación, todo lo que había construido durante décadas comenzó a exponerse en los titulares. Los periodistas lo describían como un magnate en problemas. Los antiguos aliados como un empresario demasiado ambicioso. En pocos días, los bancos congelaron cuentas, los inversionistas se retiraron y las oficinas que antes vibraban de actividad quedaron en un silencio pesado. Aún así, Leonel no perdió la calma. Todo lo que se gana con trabajo puede recuperarse con más trabajo, se repetía, aferrado a su principio vital. Lo que no imaginaba era la velocidad con la que el sistema devoraría sus cimientos. Un fallo administrativo, una multa imprevista, una deuda reclamada antes de tiempo. Cada golpe lo acercaba a la ruina. Los amigos comenzaron a desaparecer. Algunos no respondían llamadas. Otros, con cortesía distante, prometían ayuda que nunca llegaba. En las reuniones sociales los saludos se acortaron. El brillo de su nombre se apagaba con cada noticia. Su esposa intentaba mantener el hogar unido, pero la tensión económica y emocional desgastaba los lazos. Leonel intentaba tranquilizarla con su fe. Dios aprieta pero no ahoga, decía. Si trabajamos con limpieza, Él nos mostrará el camino. Una noche, sin embargo, el teléfono sonó con una voz que le quitó la respiración. Su principal socio había retirado todo el capital y lo responsabilizaba públicamente de las pérdidas. Era el golpe final. En cuestión de días, los abogados del socio presentaron demandas. La prensa amplificó el escándalo y el círculo que antes lo rodeaba se disolvió completamente. Leonel vendió propiedades para pagar salarios. No quería deberle a nadie, ni siquiera en la caída. Su fe, aunque herida, se mantuvo en pie. Cada mañana oraba antes de enfrentar un nuevo cierre de cuenta, una nueva decepción. En sus palabras había menos soberbia y más necesidad. Entendía con dolor que el trabajo arduo necesita de la bendición divina para perdurar. Cierta tarde, mientras revisaba los últimos balances, el edificio que llevaba su nombre fue embargado. Los empleados salieron en silencio evitando mirarlo. No había odio en sus ojos, sino lástima. Leonel los despidió con gratitud. Les pidió que nunca dejaran de creer en el poder del esfuerzo y la honestidad. Cuando el último trabajador se fue, cerró la puerta de su oficina con la misma dignidad con la que la había abierto años atrás. Esa noche, en la oscuridad de un apartamento modesto que había alquilado, se arrodilló. No pidió riqueza, ni venganza, ni redención inmediata. Solo pidió sabiduría para entender. Si todo esto es una lección, Señor, enséñame lo que debo aprender. Y mientras pronunciaba esas palabras, algo dentro de él comenzó a cambiar. Un silencio distinto, no de derrota, sino de comienzo. Leonel Ricardo despertó tarde aquella mañana. El reloj marcaba casi las 10, pero el tiempo ya no tenía el mismo peso que antes. Antes cada minuto era dinero. Ahora cada hora era un recordatorio del vacío que lo rodeaba. El sol atravesaba las cortinas rotas de su pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. La habitación estaba llena de cajas sin abrir, papeles y recuerdos de una vida que se desmoronó como un castillo de arena ante la marea. Había sido un hombre poderoso. Su nombre abría puertas, sus decisiones movían fortunas. Pero ahora ni siquiera el timbre sonaba. Nadie lo buscaba. Nadie lo llamaba. El silencio era su única compañía. Tomó una taza de café frío de la mesa y la observó como si fuera un espejo. En ese reflejo apenas reconocía al hombre que había sido. El traje caro, la sonrisa segura, la mirada desafiante, todo se había disuelto en el aire. Su teléfono, que un día no paraba de sonar, ahora yacía mudo. Los amigos que juraban lealtad desaparecieron como hojas arrastradas por el viento. Los familiares que sonreían en sus fiestas de lujo ahora ni respondían sus mensajes. Leonel se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Los autos, las luces, la vida que seguía sin él. Todo sigue igual, murmuró. Solo yo cambié. Y en esa frase se escondía una verdad que apenas comenzaba a comprender. Las deudas llegaron una tras otra. Primero los bancos, luego los socios, después los abogados. El negocio que había levantado con tanto orgullo se desplomó cuando una mala inversión lo arrastró a la ruina. Pero la pérdida del dinero no fue lo más doloroso. Fue la traición.
Uno de sus socios más cercanos, un hombre al que consideraba su hermano, lo había traicionado, vendiendo su parte por detrás y dejándolo expuesto ante los inversionistas. Recordaba ese día con claridad. La oficina llena de murmullos, los empleados bajando la mirada, la prensa esperando fuera. Fue el día en que su nombre se convirtió en vergüenza. Esa noche, cuando llegó a casa, su esposa no estaba. Solo una nota en la mesa. No puedo más, Leonel. Esto no es lo que prometiste. Él se derrumbó. Cayó de rodillas en medio de la sala, sin lágrimas, sin voz. Por primera vez en años no tenía palabras. Y en el silencio solo escuchó su propia respiración. Y algo más. Un pensamiento casi imperceptible, pero que parecía venir de un lugar más alto. Cuando todo se pierde, es cuando me encuentras. No entendió de inmediato. Pensó que era solo su mente, agotada por el dolor. Pero esa frase quedó grabada, resonando entre las paredes vacías de su alma. Pasaron semanas. Leonel intentó buscar trabajo, pero nadie confiaba en él. Algunos lo miraban con compasión, otros con desprecio. De héroe a traidor, decían los periódicos. El empresario que lo perdió todo. Un día, mientras caminaba por una calle llena de vendedores y ruido, un anciano le ofreció una botella de agua. «Beba, hijo». Parece cansado. Leonel sonrió con amargura. «No tengo dinero». «Señor». El anciano lo miró a los ojos y dijo algo que lo desconcertó. «No le pedí dinero, le ofrecí agua». Esa simple frase tan sencilla lo golpeó como una revelación. ¿Cuántas veces había rechazado ayudar? ¿Cuántas veces había cerrado la puerta a quien no podía pagarle? El anciano se alejó, pero su voz quedó en el aire. Dios siempre da primero. El hombre solo aprende cuando ya no tiene nada que ofrecer. Leonel se quedó de pie con la botella en la mano. La abrió y bebió lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo fresco corría por dentro, no solo en su garganta, sino en su alma. Las noches eran más largas ahora. No había fiestas, ni llamadas, ni metas, solo pensamientos. Comenzó a caminar por la ciudad al anochecer, observando los lugares donde antes lo admiraban, los restaurantes que frecuentaba, las oficinas donde lo aplaudían, los rostros que fingían amistad. Todo había cambiado. Y en ese contraste, empezó a ver lo que antes era invisible. El mendigo que dormía en la esquina, la mujer que vendía flores para alimentar a su hijo, o joven que sorría mesmo sem ter nada. Una noche, mientras miraba el cielo desde un banco del parque, recordó las palabras de su madre, una mujer de fe profunda que siempre le decía: «El dinero compra muchas cosas, hijo, pero no compra la paz del alma». Leonel rió en silencio, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Había tardado demasiado en entenderlo. Los días siguientes comenzó a cambiar pequeños hábitos. Se levantaba temprano, no para firmar contratos, sino para limpiar su mente. Leía un pasaje de la Biblia que había encontrado entre sus cajas. «Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Mateo 6:21. Lo repitió una y otra vez, como una oración secreta. Su tesoro ya no estaba en bancos ni propiedades. Estaba intentando encontrarlo en otro lugar, dentro de sí, en lo que aún podía dar, aunque no tuviera nada. Una tarde visitó una iglesia vieja, casi vacía. Se sentó en la última fila y permaneció en silencio. No rezó, no pidió, solo escuchó, y en ese silencio sintió algo que no había sentido en años. Paz. No era la paz del éxito ni la del poder. Era algo más, como si alguien lo abrazara por dentro. Cuando salió del templo, el cielo estaba gris y una lluvia suave comenzaba a caer. Pero Leonel no corrió. Dejó que la lluvia lo empapara, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió derrotado. Se sintió limpio. Esa noche, al escribir en un viejo cuaderno, dejó una frase: «He perdido todo lo que el mundo valora, pero tal vez por fin estoy encontrando lo que Dios quería darme». La oscuridad aún lo rodeaba. Los problemas no habían desaparecido, pero algo dentro de él comenzaba a despertar. Y aunque todavía no lo sabía, esa chispa de fe sería el inicio de un nuevo camino, uno que no lo llevaría solo de vuelta al éxito, sino a un propósito mucho más grande. Transición para el próximo capítulo. Pero lo que Leonel no imaginaba era que su verdadera prueba apenas comenzaba. Una oportunidad inesperada pondría a prueba todo lo que había aprendido, y su fe sería desafiada de una forma que cambiaría su destino para siempre. Leonel Ricardo había comenzado a adaptarse a la vida que la ruina le había impuesto. Las calles, antes ignoradas en su apuro por llegar a la cima, ahora eran escenario de sus pasos meditativos. Cada esquina le recordaba la fragilidad de lo que se construye sin prudencia ni guía divina.
La pobreza material había llegado, pero la riqueza del silencio, del autoexamen y de la oración incipiente comenzaba a florecer en su interior. Una tarde, mientras caminaba por un barrio antiguo de la ciudad, recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado era profunda, segura y transportaba un eco de los tiempos de éxito que Leonel creía perdidos. «Leonel, soy Julián Herrera. Quiero verte». Julián Herrera. Su nombre resonaba como un recuerdo de poder, un símbolo de aquello que alguna vez había tenido y que ahora parecía inalcanzable. Julián, su amigo y rival, era un hombre de fortuna intacta, rodeado de autos, oficinas y contratos que movían millones. Su invitación no parecía casual, y eso hizo que un escalofrío recorriera a Leonel. Aceptó la cita. Se encontraron en un elegante café del centro, donde las mesas brillaban con el reflejo de la ciudad, y los camareros parecían moverse al compás de un mundo al que Leonel ya no pertenecía. Julián estaba impecable, con un traje oscuro que acentuaba su presencia y un reloj que era casi un símbolo de la eficiencia con la que había multiplicado su fortuna. «Leonel, me alegra verte», dijo Julián, sonriendo con la seguridad de quien siempre sabe que tiene la partida ganada. «Te han afectado los rumores, ¿verdad? Pero todo esto se puede arreglar. Tengo un proyecto enorme y necesito un hombre de tu talento a mi lado. Podrías recuperar todo lo que perdiste multiplicado». Leonel escuchó, pero algo en su interior reaccionó con cautela. El peso de la caída no solo había destruido sus bienes, había despertado algo que años de ambición ciega nunca le había dado: conciencia. «Gracias, Julián, pero…», dudó un instante. «Necesito tiempo para pensar». Julián lo miró fijamente, y en su mirada no había solo oferta, sino desafío, la tentación de retomar el camino fácil, de recuperar el poder sin pasar por la reconstrucción del alma. «No hay mucho tiempo, amigo», dijo. «La oportunidad no espera. Tú sabes que si te unes será rápido, lucrativo. Todo puede volver a ser como antes». Leonel caminó de regreso a su apartamento, sintiendo cómo cada palabra de Julián pesaba como una cadena invisible. La noche caía, y con ella el murmullo de la ciudad recordándole lo que había perdido. Abrió la ventana, dejó que el viento golpeara su rostro y respiró profundamente. Sentía que algo se agitaba dentro de él, el deseo de recuperar todo, la ambición que una vez le impulsó y la chispa de fe que empezaba a crecer en la oscuridad. Esa noche, en el silencio de su habitación, Leonel se arrodilló. No sabía si rezaba para pedir guía o para purgar los deseos antiguos. «Señor», susurró, «me has enseñado a través de la pérdida. ¿Cómo debo actuar ahora?». El sonido de la lluvia golpeando el techo parecía responderle con calma. No había soluciones fáciles, pero había claridad. La tentación estaba frente a él y la prueba era evidente. Seguir el camino del antiguo Leonel, donde el éxito se medía en números y poder, o permitir que la fe y la paciencia reconstruyeran su vida, paso a paso. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Leonel pensaba en Julián, en la oferta, en la facilidad con la que podía recuperar la riqueza. Cada noche se sentaba en el pequeño apartamento y escribía en su cuaderno: «Si tomo el camino fácil, perderé lo que estoy encontrando. Si tomo el camino largo, perderé lo que el mundo llama riqueza. ¿Qué debo elegir?». El dilema lo acompañaba incluso en sueños. Soñaba con su antiguo despacho, con las luces, los aplausos, los contratos que firmaba con orgullo. Pero en el sueño también aparecía una figura tenue, como un reflejo de Dios, que le decía: «El verdadero éxito se mide en lo que no se compra con dinero». Una tarde, decidió volver a la iglesia donde había sentido paz semanas atrás. Se sentó en el mismo banco de siempre, observando los vitrales y escuchando el eco de sus propios pasos. Julián lo había contactado nuevamente, esta vez con insistencia, y la presión crecía. Pero dentro de la iglesia, Leonel sintió una quietud que nunca había experimentado ni en sus torres de cristal ni en sus oficinas de lujo. Allí, frente al altar vacío, comprendió algo fundamental. La riqueza puede reconstruirse, pero la paz del alma no. Al salir del templo, la lluvia comenzaba a caer suavemente. Caminó sin prisa, permitiendo que el agua empapara sus hombros, como un lavado de lo que quedaba de orgullo y ansiedad. Pensó en Julián y en la conversación de hace unos días. La oferta seguía sobre la mesa, pero su corazón había cambiado. Comprendió que la verdadera prueba no era el dinero que podía ganar, sino su capacidad de resistir la tentación, de confiar en un proceso más lento, más justo y más humano. Esa noche, antes de dormir, escribió en su cuaderno: «No es el dinero lo que me dará la fuerza, es Dios y el trabajo que haga con él en mente». Y mientras la ciudad dormía bajo la lluvia, Leonel Ricardo sintió que por primera vez desde la caída, la oscuridad que lo rodeaba tenía un propósito.
No era un castigo, sino una preparación. Cada pérdida, cada silencio, cada dolor, era parte de un camino que lo llevaría no solo a recuperar lo material, sino a descubrir lo espiritual que había ignorado durante años. Transición para el próximo capítulo. Pero la prueba no había terminado. Una oportunidad aún mayor aparecería, más peligrosa, más tentadora. Y solo su fe y discernimiento podrían salvarlo del camino que Julián le ofrecía. La decisión estaba próxima, y el precio sería más alto de lo que imaginaba. Leonel Ricardo despertó temprano esa mañana, como hacía cada día desde que la ruina lo obligó a repensar su vida. El viento golpeaba las ventanas de su modesto apartamento y las sombras de la ciudad se alargaban, mezclándose con la luz pálida del amanecer. Cada rincón del lugar le recordaba su caída, pero también le ofrecía un espacio limpio para recomenzar. Había recibido un mensaje de Julián Herrera nuevamente. Un proyecto más grande, más rápido, más lucrativo. La promesa era tentadora. Podría recuperar en semanas lo que había perdido en meses de tormento. Pero Leonel recordó la sensación de paz que había sentido bajo la lluvia días atrás después de salir del templo. Esa paz no estaba en el dinero ni en los contratos. Estaba en algo que no podía ser comprado ni arrebatado. Se preparó para salir y caminar por la ciudad como solía hacer para ordenar sus pensamientos. Cada paso resonaba en las calles vacías de la mañana, mientras los vendedores levantaban sus puestos y los taxis comenzaban a rugir. Leonel observaba todo con una mirada nueva. Ya no veía rivales ni competidores, sino oportunidades de ayudar, de aprender, de reconstruirse con honestidad. Al llegar a un pequeño café, encontró a Julián esperándolo, con el traje impecable y la sonrisa de siempre. «Leonel, estás tardando en decidir», dijo Julián. «No quiero presionarte, pero las oportunidades no esperan. Esto es tu regreso, tu recuperación. Solo necesito que digas que sí». Leonel tomó asiento observando el rostro de su amigo. Julián representaba todo lo que él había sido y lo que podría ser de nuevo si elegía el camino fácil. Pero esta vez algo era diferente. Su mirada ya no estaba nublada por la ambición sin sentido. Estaba clara, firme. «Julián, agradezco la oferta», dijo con voz pausada, «pero esta vez debo hacerlo diferente». El silencio se hizo pesado en la mesa. Julián lo miró fijamente, como intentando encontrar en Leonel la duda que solía dominarlo. «¿Diferente cómo?», preguntó finalmente. «¿Vas a rechazarlo?». Leonel asintió lentamente. «Sí, porque lo que perdí no solo fue dinero. Perdí la conexión con lo que realmente importa. No puedo reconstruir mi vida sobre los mismos cimientos que me llevaron a caer. Necesito hacerlo con trabajo honesto y con la guía de Dios». Julián soltó un suspiro y sonrió, con un respeto silencioso que no había mostrado antes. «Entonces que así sea», dijo. «Pero recuerda, las oportunidades que dejo pasar no vuelven». Leonel salió del café con una mezcla de alivio y determinación. Por primera vez en semanas sentía que su camino estaba claro. No se trataba de riqueza rápida, sino de reconstrucción íntegra, paso a paso. Cada decisión, cada esfuerzo debía estar alineado con su fe y sus valores. Los primeros días fueron difíciles. Leonel visitó antiguos contactos de negocios, pero esta vez con honestidad y transparencia. Explicó su situación, pidió consejo, ofreció colaboración. Algunos se mostraron escépticos, otros sorprendidos. Pero lentamente comenzaron a aparecer pequeñas oportunidades. Un contrato modesto, una inversión segura, un proyecto donde la confianza y la ética eran prioritarias. Cada noche, Leonel escribía en su cuaderno como un ritual que lo mantenía conectado a su fe. «Hoy trabajé con honestidad. Hoy avancé un paso más hacia la redención. Que Dios guíe mis decisiones y me permita crecer sin perderme de nuevo». El contacto con personas humildes también comenzó a cambiarlo. Visitaba mercados, ayudaba en pequeñas tareas, escuchaba historias de lucha y perseverancia. Comprendió que el mundo estaba lleno de riquezas invisibles. La gratitud, la honestidad, la resiliencia. Cada encuentro le recordaba que su verdadera reconstrucción no era solo financiera, sino espiritual. Un día, mientras revisaba unos papeles de un proyecto inicial, recibió un mensaje inesperado. Un enlace a un ebook llamado Los secretos de la prosperidad con fe. Era una guía sobre emprendimiento honesto y espiritualidad aplicada al trabajo. Leonel lo descargó y leyó con avidez. Cada consejo resonaba con su nueva filosofía. Trabajar con integridad, confiar en Dios y valorar a quienes lo rodean. Semanas después, Julián lo volvió a contactar, esta vez no para ofrecer dinero, sino para invitarlo a un seminario de empresarios exitosos. Leonel aceptó, no por ambición sino por aprendizaje. Allí vio caras conocidas, sonrisas de competencia y también historias de éxito alcanzado con esfuerzo y fe.
Entre ellas, escuchó a un empresario que había perdido todo y lo reconstruyó desde la honestidad con pequeñas inversiones y paciencia. Su historia reflejaba la de Leonel y le dio un impulso emocional y espiritual que nunca olvidaría. En el apartamento, Leonel continuaba sus rituales: meditación al amanecer, lectura de la Biblia, escritura nocturna. Cada acto reforzaba su convicción de que el éxito sin fe y sin trabajo limpio era un espejismo. Cada decisión era ahora tomada con cautela, con respeto a los principios que le habían enseñado sus padres y la experiencia dolorosa de su caída. Una tarde Julián lo visitó inesperadamente. Traía un regalo, un reloj antiguo, símbolo de puntualidad y persistencia. Para que recuerdes que el tiempo es tu aliado, dijo Julián, no solo en negocios, sino en la vida. Leonel aceptó el obsequio con gratitud. En ese instante comprendió que la verdadera amistad también podía enseñar lecciones de humildad y paciencia. Julián no estaba tratando de seducirlo con riqueza esta vez. Simplemente ofrecía un recordatorio de que el mundo continuaba y que cada paso debía estar guiado por propósito. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y la ciudad dormía bajo la lluvia, Leonel escribió en su cuaderno: «Hoy he dado pasos firmes. La fortuna puede volver, pero solo si mi corazón y mis decisiones están alineados con la fe. Dios no me abandona, me guía a través de cada prueba». La reconstrucción no era rápida. No habría lujos instantáneos ni contratos millonarios de la noche a la mañana. Pero Leonel había aprendido la lección más importante. La riqueza verdadera nace del trabajo honesto, la paciencia y la fe inquebrantable. Transición para el próximo capítulo. Mientras Leonel comenzaba a ver los primeros frutos de su esfuerzo, una nueva oportunidad surgió. Una que pondría a prueba no solo su habilidad empresarial, sino también su integridad y su confianza en Dios. La verdadera redención estaba por comenzar, y el precio sería más alto de lo que jamás imaginó. Los primeros rayos del sol atravesaban las cortinas del modesto apartamento de Leonel Ricardo. Cada amanecer traía consigo un recordatorio silencioso. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro aún podía construirse. Las calles vibraban con el ritmo habitual de la ciudad, ajenas al hombre que había perdido todo y que ahora caminaba con pasos firmes hacia una reconstrucción consciente. Esa mañana, Leonel recibió una llamada que aceleró el pulso de su corazón. Era Julián Herrera. Su voz sonaba tranquila pero cargada de la energía que siempre lo había seducido. «Leonel, ha llegado la oportunidad que te mencioné. Esta vez es enorme. Todo lo que construiste podría multiplicarse en semanas. Pero no es para todos. Solo los que saben asumir riesgos, los que no dudan, pueden alcanzarlo». Leonel escuchó atentamente, sintiendo como cada palabra despertaba ecos de su antigua ambición. La oferta era tentadora, un proyecto internacional que requería inversión, contactos y decisiones rápidas. Podía recuperar su fortuna y mucho más, pero el camino estaba lleno de trampas, tentaciones y compromisos que podrían comprometer su integridad. Se levantó del sillón, caminando lentamente por la habitación, observando cada objeto, cada recuerdo de su caída. Recordó la lluvia, la iglesia, las noches de reflexión y su nueva filosofía. El éxito verdadero no era rápido ni fácil, nacía del trabajo honesto, la paciencia y la fe. «Señor», susurró, «dame claridad para elegir el camino correcto». Los días transcurrieron en una tensión silenciosa. Leonel revisó cada detalle del proyecto, evaluando riesgos y oportunidades. Su mente era un campo de batalla. La posibilidad de riqueza inmediata frente al riesgo de perder la paz interior. Cada opción parecía una trampa, pero también una prueba de su aprendizaje y fortaleza. Por la tarde, Julián se presentó en su apartamento. Esta vez no traía ofertas ni promesas. Traía un desafío directo. «Leonel», dijo Julián con seriedad, «si quieres unirte, la decisión debe ser hoy. No hay mañana para indecisos. Esta inversión es arriesgada, pero la recompensa es incomparable». Leonel lo miró fijamente. La tentación de aceptar era intensa. Recordó los días de lujo, el poder, el respeto inmediato de todos a su alrededor. Pero también recordó la paz que había sentido bajo la lluvia, la serenidad del templo y la satisfacción de los primeros pasos de reconstrucción honesta. «No puedo», dijo finalmente. «No esta vez, no a cualquier precio». Julián lo observó y por un instante pareció decepcionado. Luego, una leve sonrisa apareció en su rostro, como si reconociera la fuerza de Leonel. «Entonces que así sea. Los que tienen integridad son raros, Leonel. Hoy me demostraste que eres uno de ellos». Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un cielo cubierto de nubes, Leonel escribió en su cuaderno: «Hoy he enfrentado la mayor tentación. Hoy he elegido fe sobre ambición, paciencia sobre prisa.
El camino no será fácil, pero será mío y correcto. El desafío no había terminado, pero Leonel sintió que su interior había cambiado irrevocablemente. Cada decisión que tomaba desde ese momento sería guiada por la combinación de trabajo duro y confianza en Dios. No buscaba atajos, buscaba construir un legado que trascendiera el dinero. Los días siguientes fueron de acción constante. Leonel comenzó a tomar decisiones estratégicas basadas en ética, paciencia y esfuerzo. Se reunió con inversionistas honestos, ofreció su conocimiento y experiencia y comenzó a reconstruir su fortuna paso a paso. No había lujos ni contratos gigantes, pero sí oportunidades reales, sostenibles y libres de corrupción. Cada avance era un recordatorio de que la riqueza podía regresar, pero que solo lo haría si se mantenía fiel a sus principios. Incluso Julián lo observaba desde lejos, reconociendo silenciosamente la disciplina y la fortaleza del amigo que alguna vez había tentado. En el proceso, Leonel también ayudaba a otros. Invertía en proyectos de jóvenes emprendedores, ofrecía mentoría a quienes carecían de recursos y compartía su experiencia de pérdida y recuperación. Comprendió que la verdadera riqueza no era solo el dinero que podía ganar, sino la capacidad de transformar vidas a través de su ejemplo y guía. Una noche, al cerrar su cuaderno, escribió: «Hoy no solo he tomado decisiones financieras, hoy he fortalecido mi alma. Cada acción está guiada por trabajo, fe y honestidad. Este es mi verdadero tesoro». Leonel Ricardo despertó con la claridad de quien ha enfrentado sus peores miedos y ha decidido caminar con paso firme hacia su destino. La ciudad se movía a su alrededor, con el ruido de motores, vendedores y conversaciones lejanas, pero para él existía un silencio interior que no podía ser perturbado por el mundo exterior. Cada día de esfuerzo honesto lo acercaba más a la reconstrucción que buscaba, no solo de su fortuna, sino de su espíritu. Había pasado tiempo desde que rechazó la oferta de Julián Herrera, y cada decisión tomada con integridad se había convertido en una piedra más en el edificio de su vida renovada. Los proyectos pequeños que al principio parecían insignificantes comenzaron a generar resultados palpables. Inversiones prudentes, contratos firmes con personas de confianza, colaboraciones que respetaban la ética y la fe de Leonel. La paciencia se mostraba finalmente como la mejor consejera, y el trabajo arduo como la única garantía de éxito duradero. Una mañana, mientras revisaba documentos en su oficina improvisada, Leonel recordó la primera vez que había sentido la caída de su mundo material. El contraste era profundo. Entonces la desesperación lo había dominado. Ahora la serenidad le permitía calcular cada movimiento con inteligencia y compasión. Cada error del pasado se transformaba en una lección que fortalecía su juicio y su capacidad de liderar. Su relación con Julián cambió también. Ya no era el juego de poder y tentación que había conocido. Julián, respetando la integridad de su amigo, comenzó a consultarlo en decisiones importantes, reconociendo la sabiduría que solo la experiencia dolorosa y la fe podían otorgar. Leonel se convirtió en un ejemplo vivo de cómo la perseverancia, guiada por la ética y la espiritualidad, podía generar respeto incluso entre los más poderosos. Durante esos días, Leonel se dedicó también a ayudar a otros que buscaban oportunidades honestas. Jóvenes emprendedores, personas en crisis financiera, familias que necesitaban guía. Todos encontraron en él un mentor firme pero compasivo. Cada acto de ayuda se reflejaba en su propia vida, fortaleciendo no solo su reputación, sino también la convicción de que la verdadera riqueza era la capacidad de transformar realidades con integridad y fe. Una tarde, mientras caminaba por un barrio modesto, observó a un grupo de niños jugando en la calle. Recordó sus propios días de ambición ciega y cómo en ese camino había perdido la simplicidad y la alegría de las cosas pequeñas. Sonrió, comprendiendo que el éxito no se medía por la acumulación de bienes, sino por la armonía entre el trabajo, la fe y las relaciones humanas. El progreso material comenzó a reflejarse con fuerza. Los contratos se multiplicaron, las inversiones dieron fruto, y la comunidad reconocía en Leonel un ejemplo de liderazgo que combinaba astucia empresarial con principios inquebrantables. Cada victoria financiera era también una victoria espiritual, porque se había logrado sin comprometer su conciencia ni los valores que había reconstruido durante su caída. Las noches eran de reflexión. Leonel escribía en su cuaderno como un ritual que mantenía viva su conexión con Dios y consigo mismo. Hoy he trabajado con honestidad. Hoy he confiado en la guía divina. Hoy he avanzado un paso más hacia la vida que siempre debí construir. En ocasiones recordaba los días de decadencia, el vacío, la traición de amigos oportunistas, la arrogancia de su juventud. Cada recuerdo reforzaba su gratitud y su compromiso. Comprendió que la riqueza material sin un alma sólida no servía para nada,
y que la fortuna verdadera residía en la combinación de fe, trabajo duro y la capacidad de ayudar a otros. Julián lo visitó una tarde, observando con atención el orden y la calma en el que ahora Leonel vivía y trabajaba. «Has cambiado, Leonel», dijo. «No solo eres más sabio, sino más fuerte. La riqueza que ves a tu alrededor no es solo material, es la fuerza de tu carácter y tu fe». Leonel sonrió, comprendiendo la profundidad de esas palabras. No se trataba de competir ni de demostrar nada, sino de vivir en coherencia con lo que había aprendido. Cada decisión tomada con honestidad y paciencia había sembrado frutos que ahora podía ver y tocar. Las semanas se convirtieron en meses, y la reconstrucción fue completa. Leonel había recuperado su fortuna, pero lo más importante era que lo había hecho sin comprometer su integridad, fortaleciendo su alma y su relación con Dios. Cada contrato, cada inversión, cada acción tenía un propósito más grande: reflejar que el trabajo duro, guiado por la fe, podía superar cualquier caída. Una noche, mientras la ciudad dormía y el viento susurraba entre los edificios, Leonel se sentó en la ventana de su oficina. Miró las luces titilantes de la ciudad y pensó en el camino recorrido: la caída, la reflexión, las pruebas y finalmente la reconstrucción. Comprendió que cada paso había sido un regalo disfrazado y que la verdadera victoria no era el dinero acumulado, sino la fortaleza interior, la integridad y la capacidad de inspirar a otros a vivir con los mismos principios. Se recostó en su silla y cerró los ojos, sintiendo la paz que siempre había buscado. La fortuna material había vuelto, pero esta vez con un sentido más profundo. Cada acción futura sería guiada por la fe y la honestidad, y cada logro sería un recordatorio de que la verdadera riqueza solo se encuentra en el equilibrio entre el trabajo duro, la perseverancia y la confianza inquebrantable en Dios. Leonel Ricardo había alcanzado lo que siempre deseó: éxito, paz interior y la certeza de que su camino estaba alineado con la voluntad divina. No era solo un hombre rico, era un ejemplo de cómo la fe y el esfuerzo transforman la vida y el corazón de quienes se atreven a vivir con integridad. El amanecer se filtraba por las ventanas de la oficina de Leonel Ricardo, iluminando los papeles ordenados sobre su escritorio y la ciudad que despertaba con un murmullo constante. Cada luz, cada sombra, cada sonido era un recordatorio de lo lejos que había llegado. La caída que una vez parecía definitiva se había transformado en un recuerdo lejano, marcado no solo por la pérdida material, sino por el despertar de una fe y un carácter renovados. Leonel caminó lentamente entre sus espacios, observando cada detalle de lo que había construido: las inversiones prudentes, los proyectos comunitarios, la pequeña red de personas honestas con quienes había trabajado. Todo reflejaba su esfuerzo y su integridad. Pero más allá de lo tangible, lo que brillaba era la paz en su mirada, el peso de la conciencia liviano y la certeza de que había aprendido la lección más valiosa de su vida. La riqueza sin fe es vacía, pero la riqueza acompañada de valores y trabajo constante es eterna. Recordó los días de desesperación cuando todo parecía perdido. La traición de antiguos socios, el abandono de algunos amigos, el miedo constante de no volver a levantarse. Cada uno de esos momentos había sido un maestro silencioso. Lo que antes había sido dolor, ahora era guía. Leonel comprendió que cada desafío superado había formado los cimientos de la redención completa que hoy disfrutaba. Mientras revisaba un informe de uno de sus proyectos, Leonel sonrió al recordar a los jóvenes emprendedores a quienes había apoyado. Cada uno representaba la semilla de una esperanza que él mismo había cultivado, y cada éxito compartido reforzaba su convicción de que la verdadera riqueza se mide en vidas transformadas, en oportunidades brindadas y en el ejemplo que se deja a otros. Julián Herrera, su viejo amigo y confidente, lo visitó nuevamente. Esta vez no había ofertas, no había tentaciones, solo respeto y reconocimiento silencioso. «Has llegado muy lejos, Leonel», dijo Julián, «no solo por lo que has reconstruido, sino por cómo lo has hecho. Tu fuerza no está en el dinero, sino en tu carácter». Leonel asintió, sintiendo que cada palabra resonaba en lo profundo de su ser. Comprendió que el éxito no era un destino, sino un camino, una práctica diaria de honestidad, fe y trabajo arduo. Cada decisión tomada con integridad había consolidado no solo su fortuna, sino también su alma. La ciudad seguía su curso, ajena a la transformación interior de un hombre que había visto la cima y la profundidad del abismo. Cada inversión que florecía, cada sonrisa de quienes ayudaba, cada desafío superado fortalecía un círculo virtuoso, la fe guiando el trabajo reforzando la integridad y la integridad iluminando el espíritu. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano, Leonel se detuvo frente a un banco donde un hombre mayor descansaba.
Observó cómo cuidaba de un niño pequeño con paciencia y ternura. En ese instante, Leonel entendió que la vida no se trataba únicamente de alcanzar metas o acumular riquezas, sino de sembrar bondad, de ser ejemplo, de construir un legado que trascendiera lo material. Los días de exceso, de ambición ciega y de desesperación habían quedado atrás. Ahora, cada acción, cada decisión, cada pensamiento estaba guiado por principios que ninguna caída podría derribar. Leonel se sentó en un banco, cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió el latido de su corazón sincronizado con la ciudad, con la gente que lo rodeaba y con Dios, que había sido su guía invisible en cada paso del camino. Las noches eran de reflexión, oración y planificación. Leonel escribía en su cuaderno, anotando aprendizajes, metas y pensamientos que fortalecían su espíritu. Hoy he consolidado mi vida. Hoy he trabajado con honestidad, guiado por la fe y la perseverancia. Mi riqueza es firme y mi alma tranquila. El viento susurraba entre los edificios mientras la ciudad dormía. Cada sombra recordaba los momentos de miedo y caída, pero también la luz de cada amanecer, de cada oportunidad aprovechada con integridad y esfuerzo. Leonel comprendió que la redención completa no era solo volver a tener lo que había perdido, sino trascenderlo, ser un ejemplo de resiliencia, de fe, de trabajo constante y de compromiso con los valores que había reconstruido con tanto esfuerzo. Los proyectos prosperaban, las relaciones se fortalecían y su reputación como hombre íntegro y exitoso se expandía. Cada triunfo material estaba acompañado de gratitud y humildad, y cada dificultad futura sería enfrentada con la misma determinación que lo había llevado hasta aquí. La vida le había enseñado que la verdadera victoria no es rápida ni fácil, sino fruto de cada pequeño acto de fe, esfuerzo y honestidad. En la última luz del día, Leonel se detuvo frente a la ventana de su oficina. La ciudad brillaba con miles de luces, reflejo de innumerables vidas conectadas en un mismo espacio. Respiró profundamente, sintiendo que todo el camino recorrido había valido cada lágrima, cada sacrificio, cada momento de duda. La fortuna había regresado, pero lo que más importaba era la fortaleza de su espíritu, la claridad de su conciencia y la certeza de que sus logros estaban cimentados en lo correcto. Leonel Ricardo había alcanzado la redención completa. No era solo un hombre rico, era un hombre íntegro, con un alma firme y la confianza de que cualquier desafío futuro sería enfrentado con fe, trabajo arduo y honestidad. Cada paso de su viaje, cada caída y cada triunfo, lo había llevado a una comprensión profunda. La verdadera riqueza se encuentra en la armonía entre lo material y lo espiritual, y en la capacidad de transformar la vida propia y la de otros sin comprometer nunca la integridad. El silencio de la noche envolvía la ciudad, mientras Leonel cerraba los ojos y sonreía. Su historia no terminaba allí, porque la vida seguía presentando retos, oportunidades y lecciones. Pero ahora estaba preparado. Había aprendido que la fuerza no reside solo en el dinero ni en la posición, sino en la combinación de fe inquebrantable, trabajo constante y corazón íntegro. La redención de Leonel Ricardo no era un acto aislado, sino un camino completo, forjado en la adversidad, consolidado en la integridad y coronado con la paz de un alma guiada por Dios.